seguimos. Esta mañana nos toca otra faceta de ese tema. La semana pasada hemos visto algunos de los mandatos, las ordenanzas del Señor, que son el bautismo y la cena del Señor. Esta mañana pasamos a las razones y funciones de la iglesia, razones de fundar la iglesia del Señor, las funciones de la iglesia en el mundo, y de eso estaré tratando de hablar en esa mañana. Así que regresamos otra vez a Mateo 16, su Biblia, versículos número 16, versículo número 18. Primer libro del Nuevo Testamento. No en forma cronológica, obviamente. El primer evangelio es el Evangelio según San Marcos. Pero así los que les parecieron mejor organizar el Nuevo Testamento, lo cual Mateo quedó como el primero de los evangelios. Y obviamente tenemos también otros escritos del Nuevo Testamento, en los cuales son muy tempranos, como Primera, Segunda y Tesalonicenses. También tienen una época cronológica demasiado muy temprana. También que incluso antecede a Mateo de igual manera. Hemos dicho, hermanos, en sermones pasados, que pertenecer a la iglesia es pertenecer a algo de gran valor que nos da valor. La iglesia inyecta a sus miembros de valores, y valores eternos también, delante del Señor. Somos eternos si pertenecemos a la iglesia del Señor, que es eterna. Así como el que tiene al Hijo tiene la vida, y tiene la vida eterna, pertenecemos a algo eternal, indestructible, según Mateo 16, que no tiene fin y no puede tener fin. Aunque el mundo, el paganismo, los enemigos de la iglesia se han levantado contra ella, pero ella siempre será victoriosa. Necesitamos recordar y no tomar así por fácil su membresía en la iglesia del Señor, hermanos. El que está en la iglesia tiene seguridad, y seguridad eterna, de estar para con el Señor por siempre y para siempre. Nos venimos cada domingo y nos parece una rutina, pero a los ojos de Dios no es rutina, es simplemente la reunión del cuerpo de Cristo sobre la faz de la tierra, que un día marchará en su eternidad y en su hogar eternal. Pasaremos por dificultades, enfermedades en este mundo, sin duda, como hemos pasado. Pero en la casa de mi Padre
moraremos por siempre y para siempre. Cada miembro de la iglesia tiene muchos valores que el mundo no puede dar. Su trabajo no lo puede dar y ninguna organización lo puede dar. La iglesia no existe por sí y para sí misma, sino para cumplir las intenciones de nuestro Señor Jesucristo, las intenciones que Él tenía para la iglesia, para llevar a cabo los ministerios, el ministerio del Señor en el mundo, de extender lo que Jesús hizo y hacer lo que Jesús haría si Él hubiera estado en el mundo. Somos el cuerpo de Cristo, la extensión del ministerio moderno, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué haría Jesús si Él estuviera en el mundo en el día de hoy? ¿Qué haría? Estaría haciendo lo que hizo cuando estuvo en el mundo, predicando y enseñando la palabra del Señor y reuniendo a los suyos, fortificando a los suyos, llamando a personas nuevas a la salvación, mostrando un camino más noble, más alto, un camino mejor, un camino más supremo. Nos llamaría, hermanos, a una existencia suprema que el mundo no puede ofrecer, porque eso fue lo que hizo cuando Él estuvo en el mundo. Hacer lo que Él haría si hubiera estado aquí. En primer lugar, entonces, el cristianismo, para que pudiera sobrevivir y tener éxito, requería una especie de organización que fue necesaria. La organización es necesaria para la continuidad de los principios, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. En ese sentido, la organización de la iglesia. Si nuestro Señor Jesucristo solamente había dejado a los pocos miembros que Él tenía cuando estuvo en este mundo, o pocos seguidores, seguramente, hermanos, se hubieran desaparecido en un par de pocos años. No, pero Él fundó la iglesia, y fundó la iglesia con ese propósito, de alguna manera, de sobrevivir y de tener éxito en el mundo y llevar a cabo los principios que Él llevó cuando estuvo a cabo en este mundo. Donde quiera que encontramos éxito en cualquier movimiento en este mundo, dependerá de la organización local que esa filosofía o esa organización quiere llevar a cabo. Piense, por ejemplo, en el comunismo. Si no hubieran fundado una organización local, no hubieran podido tener el tanto éxito que ha tenido de permear más de las 3/4 partes del mundo cuando estaba el comunismo en su apogeo. Yo, cuando era un estudiante de la universidad, venía a otros a entregar papeles, periódicos baratos para llevar a cabo, obviamente, la filosofía del comunismo. Y hay personas que venían, a todos los estudiantes, compañeros, camaradas, que no sé qué y no sé cuándo. Y en cierta manera, mis hermanos, el comunismo sobrevivió porque pudo crear una organización local, o sea, un grupo de gente organizados localmente para llevar a cabo los principios de Carlos Marx, de Iván, de Lenin, de Mao Zedong y de otros seguidores. La iglesia, entonces, como un lugar donde nos llegamos a estar juntos del mundo, pero otra vez en el mundo. Jesús organizó a la iglesia, nos juntó y nos llamó fuera del mundo, y nos juntó para cosas buenas, para que en este juntamiento, esta organización, pudiéramos de alguna manera ser instruidos, ser informados, ser luz y sal, y regresar otra vez al mundo con la novedad que el mundo no conoce y que el mundo necesita. Somos misioneros de Cristo en el mundo.
Luz y sal, dice la palabra del Señor. Porque en el mundo hay mucha insipidez, como una comida que no tiene sentido, no tiene sabor. Y en el mundo hay mucha oscuridad. Y la iglesia es luz para iluminar. Y es sal para dar sabor. Y no solamente eso, sino también para preservar los principios del Señor. El concepto de sal va unido con preservar los principios, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y encontramos en Mateo 28, 19, bien conocido: id al mundo y hacer discípulos, entrenarlos, educarlos de tal manera que se convierten en más que oyentes, sino en discípulos comprometidos con Cristo, para llevar a cabo los principios de la palabra y las enseñanzas de la palabra de Dios. Este llevar a cabo es no solamente, hermanos, de palabra o de hechos, sino también de hechos y de palabra. Hemos tenido, yo creo, mucho éxito en el mundo en dar de alguna manera buen testimonio, pero ¿cómo van nuestras palabras? Cuando hablamos, reflejamos a Cristo. La gente siente algo diferente de nosotros. Nuestro vocabulario es un testigo de Cristo. Les pregunto, ¿o tenemos el mismo vocabulario que el mundano, donde quiera que trabajamos? Y nadie puede marcar la diferencia en nuestra vida, a veces ni en hechos ni tampoco en palabra. Y eso no es bueno, y eso no es correcto. La iglesia tiene que marcar la diferencia en el mundo, porque es iglesia puesta en el mundo, un mundo que necesita la iglesia, y sin la cual las fibras morales de la iglesia se hubiera perdido. América no es nada si no hubiera sido por la palabra del Señor al principio. Los grandes principios morales de esta nación se deben a las bases evangélicas que trajeron los primeros padres y fundadores, hermanos, desde Europa hasta América, básicamente Inglaterra. El respeto a la ley, la libertad, la propiedad privada, todo esto son herencias que heredamos y no nos damos cuenta que son principios del Evangelio que heredamos, y que la presencia de la iglesia en el mundo y en América ha influenciado en la Constitución. Shakespeare no es nada sin el Evangelio, sin la palabra del Señor, sin la influencia de la palabra de Dios. Pero no nos damos cuenta de esas cosas y creemos que es así por así. Pues hermanos, no es así por así. En Hechos 1:8 también dice: yo estaré con vosotros y me seréis testigos en el mundo. Testigos otra vez de hechos como también de palabras. Ser testigo del Señor. El testigo es uno que está dispuesto a morir por la causa de su fe y tiene el mismo raíz que la palabra martureo, que significa mártir, uno que está dispuesto a morir por la fe. ¿Cómo vamos en nuestro testimonio? Aunque nos rechazan, se ríen, nos hacen mueca de nosotros, aunque perdemos el trabajo en el lugar donde trabajamos. Hay gente de este lugar, de esta misma iglesia, que no han tenido mejor trabajo porque han sido testigos de Cristo, porque han decidido pararse firme en el testimonio cristiano, porque no se ha vendido al demonio ni al mundo, y porque sus rodillas no se han doblado ante Baal en el paganismo. Ustedes no se dan cuenta de esto, pero yo sí me doy cuenta de esto. Y si no estamos sufriendo por nuestra fe, tenemos que cuestionar de alguna manera nuestra fe, porque el Señor dice: seréis testigos, incluso seremos mártires en el mundo, como el testimonio de muchos en el Medio Oriente en el día de hoy. La razón por la cual Jesús nos llamó al discipulado es para que podamos ser testigos para Él. Esto es lo central y la razón de ser de sus discípulos, de ser representativos del Señor donde quiera que nosotros vayamos. Nadie nace como discípulos, pero fuimos entrenados como discípulos y regresamos al mundo como discípulos para ayudar a ser otros que llegan a ser discípulos para Cristo. Siempre debemos estar hablando la palabra del Señor en su debido tiempo.
No debemos ser hermanos imprudentes a toda hora en el trabajo, estar diciendo cosas, eso tampoco no es bueno. Pero habrá lugar y habrá momentos en los cuales puedes abrir su boquita y puedes hablar de las cosas del Señor. Y el mundo debe saber, tanto en hechos como en palabra, que eres de Cristo y que Cristo ha marcado la diferencia en su vida. Tengo muchos testimonios, obviamente, de eso, en la cual tenía que brillar el testimonio o opacar el testimonio. Un señor una vez me pidió ir a comprar una botella de aguardiente para él. Le dije, amigo, no puedo hacer eso. Casi le agarré el dinero. Le dije, amigo, no puedo hacer esto. Soy creyente. No puedo alimentar su vicio. ¿Qué diría usted si a usted le pidiera un paquete de cigarrillo? Me sentaba al lado de los profesores en un colegio donde trabajaba, me pasaban el cigarrillo para ir pasando de profesor en profesor. Todavía me acuerdo del Marlboro. Me dije, no, yo no fumo. Páselo al siguiente profesor. Le dije, tampoco. ¿Pero por qué? Porque no quiero ser parte de su vicio. Pero qué raro, sí, es un poco raro. Soy creyente y no debe ser parte de la vida del enviciamiento de nadie, sino más bien parte de su limpieza y de una vida sin vicio. Tal vez me miran un poco raro, pero yo sé que eso se quedó con ellos por siempre y para siempre. Y usted, donde quiera que está, ¿cómo va en su testimonio, en su servicio a los demás, en ser amable a los demás, en perfumar su palabra cuando hablas con los demás, en extender una mano a alguien que está en necesidad, en aprovechar ese momentito, hermanos, y mostrar que eres diferente, porque Jesús ha marcado la diferencia en su vida? No nos confundimos con el mundo de tal manera que el mundo no puede marcar la diferencia entre ellos y nosotros. Si eres de Cristo, eres diferente, porque el Señor marca la diferencia. Y no hay nada más impactante en la vida de una persona sino ver la fe materializada en nuestra vida, la fe que se ha vuelto concreto en nuestra vida. No hay nada más impactante, no tanto las palabras, aunque esos son muy importantes, pero esa parte del ejemplo en la cual uno es lo que uno dice que es. Acuérdate quién eres tú cuando sales de tu casa, cuando va a su trabajo, cuando va a la escuela. Acuérdese quién eres tú. Eres testigo de Cristo, puesto en el mundo por el Señor mismo, mis hermanos, para llevar a cabo los principios de Cristo, su enseñanza, lo que Él haría si Él hubiera estado en este mundo. Pero no solamente eso, hermanos, sino también la iglesia debe proveer un lugar de amistad, de coinonía, de amigos, un lugar en el cual hay ánimo mutuo, animar los unos a los otros en amor fraternal, en la cual el mundo no puede proveer, porque la iglesia no puede tener comunión con el mundo. Sí puede trabajar al lado y lado con el mundo, pero no puedes tener comunión con el mundo, participar en lo que el mundo hace, tener cosas en común, comunión con el mundo. La iglesia marca una diferencia. En Marcos 10, versículo número 9, yo sé que usted no había pensado esto, pero lo que Dios juntó, ningún hombre lo separe. Lo que Dios juntó. Puede ver ahí en cierta manera un reflejo del matrimonio, que el matrimonio es un reflejo de lo que es la iglesia y la iglesia es un reflejo de lo que es el matrimonio. No lo hemos pensado así, hermanos, y sin embargo es así. Lo que Dios juntó, a los que Dios trae juntos, a los que Dios trae a tener cosas en común, en comunión, ningún hombre los separe. Entonces la iglesia es un lugar de comunión, de ánimo los unos a los otros,
porque el mundo no te puede animar en las cosas de Dios. La carne no va para adelante, va siempre para atrás en las cosas espirituales. La carne no te puede motivar a estar en las cosas de Dios. La carne siempre arrastra por atrás y lejos y fuera de las cosas del Señor. El deseo de Dios es que estemos juntos en coinonía, en amistad, en fraternidad, en cofradía, en amigos y en amigas dentro del Señor. Jesús dijo, yo os he llamado mis amigos. Y amigos quiere decir gente que tienen cosas en común, que están dispuestos a ayudarse mutuamente, motivarse mutuamente los unos a los otros. En Lucas 13:34, Jesús quiso juntar a Israel como una gallina junta a sus polluelos. ¿Pueden ver eso? Para que tengan cobertura y cosas en común bajo las alas del Omnipotente. Salmo número 91, que las alas ocupan lugar muy importante en la palabra del Señor. Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte para que tengan cosas en común, para que tengan el Mesías en común, para que de alguna manera en común puedes reconocer que tienen el calor de vuestro Padre Dios, que Dios quiere que seamos uno y no múltiples. Y en la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, en San Juan capítulo número 17, cómo batalla, cómo ora, cómo lucha el Señor para que los suyos sean uno. Mis hermanos, por favor y por Dios, seamos uno los unos para con los otros. Este es mi hermano, esta es mi hermana, esta es la persona con quien el Señor me ha permitido tener comunión en este mundo y en el otro mundo también. Veo a mis hermanos y amo a todos, sin excepción de ninguno de vosotros. Amaos los unos a los otros en amor fraternal. Que no haya en ti un sentido de envidia, de rencor, de competencia, de rivalidad con nadie. No es bueno eso. Está lastimando a sí mismo y no es del Espíritu de Dios estas cosas. Dios quiere la comunión en medio de nosotros y la confraternidad en medio de su iglesia. Y no hay nada más hermosa que ver una iglesia unida, una iglesia llena de amor, una iglesia que se ama mutuamente, una iglesia que sabe que su Dios es el Dios de amor y que lo único que reflejamos es el amor de Dios, porque ni tú ni yo inventamos el amor es de Dios, porque Dios es amor. Y tú tienes mucho de amor en ti, porque has sido creado por un Dios de amor. Y los hijos de tigre se parecen a tigre. Tan sencillo como eso. No puedes amar, no has sido convertido. No puedes amar, no eres un hermano auténtico. No puedes amar, no eres de Dios. No puedes amar, su libro no está escrito en el libro de la vida. Porque Dios es amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Y nosotros damos a nosotros mismos. No se trata del ego, se trata del bienestar de los demás. Le pregunté a mi doctor en esta semana si puedo consultar a otro médico. Me dijo, no puedo hacer nada por ti. Le pregunté si puedo consultar a otro médico. Me dijo, está perfectamente bien. No se trata del ego, fueron sus palabras. Se trata de su bienestar. No se trata de usted. Se trata del bienestar común de los demás. Y eso lo debemos cultivar siempre. Cuando hacemos eso, estamos creciendo en gracia y en el amor del Señor. Y cada día nos parecemos más a Cristo en su amor. Hay en ti el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero no solamente eso también, hermanos, sino también la iglesia, una de las razones por la cual Jesús
Fundó la iglesia no es solamente para hacer una organización que haría la continuidad de su enseñanza, de sus principios que él trató de enseñar y de pasar, y no solamente para llamarnos de alguna manera, hermanos, a estar en amistad mutua y animados los unos a los otros, lo que el mundo no puede dar, sino también la iglesia como un lugar de instrucción, como un lugar de instrucción. Aquí las doctrinas bíblicas son explicadas y enseñadas, y no somos movidos solamente por las emociones, sino por la santa y la sana palabra del Señor. Pero entendemos, o debemos entender, por qué nosotros hemos creído también, y poder dar razón, dice la Biblia, de nuestra fe. No se trata de a toda hora y de aplausos a toda hora. Se trata de un momento en el cual hay reposo, hay masticación de la palabra del Señor, hay reflexión, hay pensamiento, hay trituramiento de la palabra de Dios antes de digerir la palabra del Señor. Así que las doctrinas bíblicas son enseñadas para ayudarnos a saber por qué hemos creído, por qué hemos llegado a estar juntos, por qué cantamos, por qué adoramos, por qué estamos aquí. La palabra de Dios alimenta nuestra mente para que nuestros actos puedan hablar, o nuestros actos y nuestro habla pueden ser con fortaleza y con fuerza. Y cuando hacemos así, cuando hablamos, somos informados, hermanos, por la palabra. Porque en la Biblia no hay un premio a la ignorancia. Tenemos que ser informados. ¿Por qué creemos lo que creemos? Da razón de nuestra fe. La iglesia primitiva entendió eso. La iglesia del segundo siglo se levantó todo un mundo de apologistas de poder defender la fe y dar razón por la fe, enseñar a los demás también el porqué de la fe. La iglesia ha tratado a través del tiempo y de la historia de enseñar la razón de la fe, a veces de manera equivocada. Hemos usado el catecismo. Decimos, no es el catecismo, es la Biblia, es la santa palabra del Señor. Usted puede enseñar el catequismo y no está enseñando la palabra de Dios. Y lo que no está de acuerdo con la palabra de Dios no sirve para ser enseñado en la iglesia y no puede ser texto de la iglesia. Puede enseñar otros materiales que bien pueden ser muy buenos y que tienen verdades tal vez buenos dentro de ellos, los papeletas de los testigos de Jehová y de otros, de los mormones. Y yo no digo que no tienen cosas buenas dentro de ellos, pero no es la palabra de Dios. Y muchos creyentes debemos tener cuidado en eso. No sé que nos vaya a pasar como pasó a un pastor paisano mío, que fue a la convención bautista, y él por su ignorancia en el español compró una Biblia en español y la Biblia era de los testigos de Jehová. Ni siquiera se daba cuenta, simplemente pensaba que estaba comprando la palabra del Señor. Entonces necesitamos tener cuidado también, hermanos, con esto. Nuestro Señor Jesucristo fue conocido más como maestro que como predicador. Y al Señor se le llama más como maestro y más como predicador. Maestros de la escuela dominical deben tomar en cuenta estas cosas y aprender a enseñar la palabra del Señor. Leer bien los materiales que usted tiene que leer y otros materiales para fortalecer su enseñanza. Porque no todo lo que viene, mis hermanos, en un libro o en un buen libro, por más atractivo que se hace el título o el nombre del libro, quiere decir que es bíblico. Y por esa razón la iglesia
tiene que ser educado. Y la iglesia trata de educar. Es un lugar de instrucción para sus miembros. Y mis hermanos, debemos amar la instrucción. Necesitamos faltar más personas dentro de la escuela dominical, más personas en los cultos de predicación, para agarrar la palabra de Dios, para interiorizar la palabra de Dios, para masticar la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios que nos mantiene firme. Y Hechos capítulo número 2 nos ha enseñado que en realidad cuando vino la persecución, la iglesia no se caducó ante la persecución, porque la iglesia estaba firmemente basado en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza de ellos. ¿Y qué fue lo que ellos enseñaron? Pues enseñaron lo que Jesús les enseñó. ¿Y qué fue lo que nosotros hemos aprendido? Pues hemos aprendido lo que Jesús enseñó a ellos. Y ellos enseñaron a nosotros y lo plasmaron en un libro que se llama la Biblia, la santa palabra del Señor. Hemos tratado muchas veces en no leer bien la palabra, decimos la Biblia, pero nos ha faltado agregar la Santa Biblia, porque no es cualquier Biblia. Biblia quiere decir juntamiento de libros, pluralidad de libros. No es simplemente pluralidad de libros, es más que eso. Son los santos escritos que Dios ha dejado a su iglesia para siempre y para siempre. La Biblia es santa, porque procede de una mente santa. Y porque Dios llamó a hombres santos para escribir la santa palabra del Señor. De tal manera que nadie puede reproducir otro libro como la Biblia. Se han tratado de reproducir y todos han fracasado. Pero vive Jehová Dios y vive su palabra en medio de nosotros, que nada ha podido destruir la santa palabra del Señor. Ni el fuego, ni el botar de los libros de la Biblia han podido desterrar la palabra del Señor. Y hoy en día es lo que se llama el colportor. Aquellos que van de lugar en lugar vendiendo Biblias han tenido más éxito que cualquier otro tipo de venta. La Biblia sigue siendo el libro de mayor venta, de mejor venta en el mundo aún todavía. Y es el libro más traducido que tenemos que cualquier otro libro. Eso debe decir algo de por sí. Sus profecías marcan y se cumplan 900, 800 años antes de la llegada de Cristo. Isaías profetizó la llegada del Mesías y el Mesías llegó. Hábleme de otro libro que profetiza de esta manera y le mostraré sus pies de barros, porque no hay más. Debemos respetar la Biblia, respetar la palabra del Señor, codiciar, interiorizar, propagarla. Le dije a mi esposa el viernes, no pude venir, pero vamos a acompañar a los hermanos en la oración aquí en la casa. Ella me dijo, vamos a leer la palabra también. Y leímos la palabra de Dios. Y fuimos fortalecidos por ella, hermanos. ¿Cómo va su Biblia de polvo? Hello. Hay que descargarlo de ese polvo. Yo me acuerdo tiempos cuando era un jovencito. Venía del monte de sembrar yuca, plátano, banana. Ponía una silla afuera debajo de un palma de coco. Casi todos los días. Ahí leía mi Biblia. Y me pregunto qué pasó ahora. La Biblia sigue siendo el mismo. Sigue llamándonos, instándonos para su lectura. Y debemos leer la palabra de Dios. Hermanos, esas tres funciones, que no son todos, y
y razones por las cuales Jesús fundó la iglesia. Como he mencionado ya, para que el cristianismo pudo sobrevivir, Jesús va a crear una organización que se llama la iglesia para preservar y extender sus enseñanzas. Pero no solamente eso, sino también un lugar de compañerismo donde podemos animar mutuo los unos a los otros en amor fraternal. Con cualquier persona que usted encuentra en esta iglesia, ese hermano y esa hermana está pasando por algo, leve o mayor. Perfuma sus palabras. Sea usted una persona que anima y motiva. Le digo a mi esposa que a veces parece que yo vivo en dos mundos. Voy al hospital a recibir malas noticias. Vengo a la iglesia y recibo buenas noticias. Como si viviera en dos mundos contradictorios. Pero es la atención del mundo otra vez, hermanos, con la iglesia del Señor. Y en último lugar, como ha sido mencionado, también un lugar de instrucción. Amemos la instrucción. No podemos abrazar, ni acariciar, ni casarnos con la ignorancia, hermanos. Debemos preferir el conocimiento antes que el desconocimiento. Les insto, hermanos, a recordar siempre, en la Biblia no hay un premio a la ignorancia. La iglesia, su naturaleza y su misión en el mundo. Pónganse de pies. Cierren sus ojos en repito. No sé si conoces a Cristo, pero esta mañana, si nunca has aceptado al Señor, es buen tiempo de hacer esto. Dígale, Señor Jesús, yo te necesito. He venido a tu iglesia, pero nunca he abierto mi corazón para recibirte de manera personal. Esta mañana confieso que soy un pecador en necesidad de Cristo y abro mi corazón. Te recibo. Cierren tus ojos, por favor, no estén mirando por todas partes. Yo ya he creído, he recibido a Cristo, pero yo todavía no soy bautizado y me siento incómodo, porque tienes que sentir incómodo si eres hijo de Dios. Pero esta mañana he tomado la decisión de ser bautizado. Fui miembro de alguna iglesia en el pasado, pero hace un tiempo no estoy y Dios me ha dirigido a este lugar y vengo al Señor como miembro de la iglesia de Anderson, movido por el Espíritu Santo. Quiero ser miembro de esta congregación. Así me lo ha indicado el Señor. Cualquiera de estas tres decisiones, sea recibir a Cristo, sea venir como candidato al bautismo, o vienes como miembro de la iglesia. Si esto define a usted, quiero pedirle que salga de su silla y pase aquí adelante. Enseñarle que esta mañana estoy recibiendo al Señor
he recibido al Señor. He tomado la decisión de ser bautizado y de ser miembro de la iglesia. Sea que eres joven o eres adolescente, o que sea o adulto, pero hoy recibo a Cristo para salvación. Hoy vengo como miembro. Hoy vengo para ser bautizado. Es tiempo de pasar. Yo sé que quieres pasar, pero te da pena. Deja la pena a un lado y venga a Cristo. La pena no te puede salvar, ni te puede perdonar, pero Cristo sí. Vayan mis hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saludados los unos a los otros en amor fraternal. Me quedé tirado.